Hay personas que caminan por la vida sin saber que están detenidas. Se mueven, hablan, trabajan, pero algo dentro de ellas permanece inmóvil, atrapado en un ciclo que no reconocen porque se ha convertido en su única realidad. Ibn Arabi, el gran místico sufí que iluminó los rincones más oscuros del alma humana, sabía que el estancamiento mental no grita, susurra. Se disfraza de normalidad, de rutina, de comodidad. Y mientras susurra, va tejiendo una prisión invisible donde el espíritu pierde su capacidad de asombro, de crecimiento, de trascendencia. El estancamiento no es una enfermedad que aparece de repente, es el resultado acumulado de pequeños hábitos diarios que, sin que lo notes, van apagando la llama interior que alguna vez te hizo sentir vivo. La mente estancada vive en el pasado o en el futuro, pero nunca en el presente. Ibn Arabi enseñaba que el verdadero conocimiento comienza con la presencia, con estar aquí y ahora, sin máscaras, sin distracciones. Pero la mayoría de las personas han olvidado cómo habitar el momento presente. Se levantan cada mañana con el piloto automático activado, repitiendo los mismos gestos, los mismos pensamientos, las mismas conversaciones vacías. No se detienen a mirar realmente lo que hay frente a ellos, porque sus mentes están ocupadas reviviendo heridas del pasado o anticipando miedos del futuro. Este es el primer hábito que revela un alma mentalmente estancada, la incapacidad de estar presente. Cuando la mente no puede anclarse en el ahora, vaga sin rumbo, perdida en una niebla de pensamientos repetitivos que no conducen a ninguna parte. Y en esa niebla, el alma se asfixia lentamente, sin darse cuenta de que está muriendo de asfixia espiritual. El segundo hábito es la resistencia al cambio. El alma estancada teme lo desconocido más que a cualquier otra cosa, porque lo desconocido representa la posibilidad de transformación, y la transformación implica la muerte de lo que eres ahora para dar paso a lo que podrías ser. Ibn Arabi hablaba de la necesidad de morir antes de morir, de despojarse del ego, de las identidades falsas, de las creencias limitantes que nos mantienen encadenados a una versión pequeña de nosotros mismos. Pero la mayoría de las personas prefieren aferrarse a lo conocido, aunque lo conocido sea doloroso, aunque los esté destruyendo lentamente. Se aferran a trabajos que odian, a relaciones que los vacían, a patrones de pensamiento que los envenenan, porque al menos eso es familiar. Y lo familiar, por más tóxico que sea, siempre parece más seguro que lo desconocido. Esta resistencia al cambio no es valentía, es cobardía disfrazada de prudencia. Es el miedo paralizante del alma que ha olvidado su verdadera naturaleza: fluir, transformarse, renacer constantemente. El tercer hábito que delata un alma mentalmente estancada es la falta de introspección. Ibn Arabi enseñaba que el corazón es como un espejo que refleja la luz divina, pero ese espejo debe estar limpio de impurezas para poder reflejar con claridad. Las impurezas son las distracciones, los apegos, los juicios, las creencias que hemos acumulado sin cuestionar. Pero la mayoría de las personas nunca miran hacia adentro. Nunca se preguntan quiénes son realmente debajo de todas las capas de condicionamiento social, de expectativas ajenas, de máscaras que han llevado durante tanto tiempo que ya no saben dónde termina la máscara y dónde empieza su verdadero rostro. Viven en la superficie de sí mismos, ocupados con lo externo, con las opiniones de los demás, con las apariencias, con las validaciones superficiales que no alimentan el alma, sino que la distraen de su verdadero propósito. Sin introspección, no hay autoconocimiento, y sin autoconocimiento, el alma se convierte en una extraña para sí misma, vagando sin dirección, sin sentido, sin conexión con su esencia más profunda. El cuarto hábito es la dependencia del ruido externo. El alma estancada no tolera el silencio, porque en el silencio se revelan las verdades incómodas que ha estado evitando. Por eso llena cada momento con ruido, música, conversaciones triviales, pantallas, trabajo incesante, cualquier cosa que ahogue la voz interior que intenta hacerse escuchar. Ibn Arabi sabía que el silencio no es la ausencia de sonido,
sino el espacio donde el alma puede escucharse a sí misma, donde puede conectar con lo divino, donde puede recordar quién es más allá de las etiquetas y los roles que la sociedad le ha impuesto. Pero la mente estancada teme ese encuentro consigo misma porque intuye que en ese silencio descubrirá cosas que no quiere ver, su vacío, sus miedos, sus heridas no sanadas, su falta de propósito real. Así que sigue huyendo, llenando cada segundo con distracciones, construyendo muros de ruido para no tener que enfrentar la soledad esencial del alma que busca desesperadamente reconectarse con su origen. El quinto hábito es la queja constante. El alma estancada vive en un estado permanente de victimización, culpando al mundo, a las circunstancias, a otras personas, de su infelicidad. No asume responsabilidad por su vida, porque hacerlo implicaría reconocer que tiene el poder de cambiarla, y ese reconocimiento viene acompañado de la exigencia de actuar, de salir de la zona de confort, de transformarse. Ibn Arabi enseñaba que toda resistencia al destino nace del ego, que quiere controlar, definir, poseer, y cuando las cosas no salen como desea, se siente frustrado o traicionado. Pero el alma despierta comprende que cada experiencia, por más dolorosa que sea, es una oportunidad de crecimiento, una invitación a trascender, a soltar el control, a confiar en el orden divino de las cosas. La queja perpetua es la señal de un alma que ha renunciado a su poder, que ha decidido ser espectadora pasiva de su propia vida en lugar de ser la creadora consciente de su destino. Y en esa renuncia se estanca, porque el crecimiento requiere acción, requiere responsabilidad, requiere el coraje de mirarse en el espejo y decir: yo soy el autor de mi vida, para bien o para mal. El sexto hábito es la incapacidad de amar de verdad. Ibn Arabi hablaba del amor como la fuerza divina más poderosa, el puente entre lo humano y lo sagrado, la energía que disuelve las fronteras del ego y nos permite experimentar la unidad con todo lo que existe. Pero el alma estancada no conoce ese amor, solo conoce el apego, la posesión, la dependencia emocional disfrazada de amor. Ama condicionalmente, esperando siempre algo a cambio, calculando, midiendo, exigiendo. Y cuando no recibe lo que espera, se siente traicionada, resentida, vacía. Este amor condicional no es amor, es una transacción comercial donde el corazón se convierte en un mercado y las relaciones en intercambios de beneficios. El verdadero amor, el que Ibn Arabi describía, es el que no espera nada, el que se da libremente, el que ve lo divino en cada rostro, en cada mirada, en cada ser. Pero para amar así, hay que haber muerto al ego, y el alma estancada aún está demasiado aferrada a su ego para permitirse esa muerte, para permitirse ese amor que lo transforma todo. El séptimo hábito es la búsqueda incesante de validación externa. El alma estancada construye su identidad a partir de las opiniones ajenas, de los likes, de las aprobaciones, de las validaciones superficiales que nunca llenan el vacío interior, porque ese vacío no puede llenarse desde afuera, solo desde adentro. Ibn Arabi enseñaba que el verdadero conocimiento no viene de acumular información externa, sino de recordar lo que siempre ha estado dentro de ti, de despertar a tu esencia divina. Pero la mente estancada ha olvidado eso. Ha olvidado que lleva dentro de sí la luz que busca desesperadamente en el mundo exterior. Por eso vive persiguiendo la aprobación de los demás, moldeándose según las expectativas ajenas, traicionándose a sí misma una y otra vez con tal de encajar, de ser aceptada, de ser vista. Y en esa búsqueda interminable de validación externa, pierde su autenticidad, pierde su voz, pierde su alma. Se convierte en un reflejo de lo que los demás quieren que sea, en lugar de ser el reflejo de lo divino que realmente es. El octavo hábito es la adicción al control. El alma estancada cree que puede controlar la vida, que puede planificar cada detalle, que puede evitar el dolor si solo es lo suficientemente cuidadosa, lo suficientemente previsora. Pero la vida no se puede controlar. La vida fluye, cambia, se transforma constantemente, y quien intenta controlarla solo consigue estancarse,
paralizarse, perderse la belleza del misterio. Ibn Arabi hablaba de la importancia de la rendición, no como una derrota, sino como un acto de confianza profunda en el orden divino de las cosas. Rendirse no es dejar de actuar, es dejar de resistirse, es permitir que la vida te lleve, es confiar en que incluso cuando no entiendes, incluso cuando duele, hay una sabiduría más grande operando. Pero el alma estancada no puede rendirse, porque eso implicaría soltar el control, y soltar el control implica enfrentar el miedo más profundo, la incertidumbre. Así que se aferra, se tensa, se cierra, y en esa rigidez se quiebra, porque lo que no se puede doblar, se rompe. El noveno hábito es la negación de las sombras. El alma estancada quiere creer que es pura luz, que todo en ella es bueno, noble, elevado. Por eso rechaza sus aspectos oscuros, sus miedos, sus inseguridades, sus impulsos destructivos. Los entierra profundamente, los niega, los proyecta en los demás. Pero Ibn Arabi enseñaba que no se debe huir de las sombras, sino abrazarlas con compasión, porque lo que rechazamos persiste, y solo lo que aceptamos puede transformarse. Las sombras no son el enemigo, son partes de nosotros que necesitan ser integradas, comprendidas, sanadas. Negarlas solo les da más poder, las convierte en saboteadores internos que operan desde la oscuridad, boicoteando nuestros esfuerzos conscientes de crecimiento. El verdadero trabajo espiritual no consiste en eliminar las sombras, sino en iluminarlas, en llevar luz a esos rincones oscuros del alma donde habitan nuestros miedos más profundos, nuestras heridas más antiguas. Y en esa iluminación, las sombras no desaparecen, se integran, se transforman en sabiduría, en compasión, en fuerza. El décimo hábito es la falta de propósito. El alma estancada vive sin un para qué, sin una razón que la mueva más allá de la supervivencia básica, más allá de los placeres superficiales, más allá de las obligaciones sociales. Se levanta cada día sin saber realmente por qué, sin sentir que su vida tiene un significado profundo, sin experimentar esa conexión con algo más grande que ella misma, que le da dirección, sentido, pasión. Ibn Arabi enseñaba que cada alma viene a este mundo con un propósito único, con un llamado divino que solo ella puede cumplir. Pero descubrir ese propósito requiere silencio, introspección, valentía para escuchar la voz interior que susurra en medio del ruido del mundo. El alma estancada no escucha esa voz porque está demasiado ocupada con las distracciones, demasiado asustada del cambio, demasiado aferrada a lo conocido. Y así pasa la vida sin vivir realmente, sin experimentar la plenitud que viene de alinearse con tu verdadera naturaleza, con tu misión en este mundo. El 11º hábito es la rigidez mental. El alma estancada se aferra a sus creencias como si fueran verdades absolutas, cuando en realidad no son más que mapas mentales que alguna vez le ayudaron a navegar la realidad, pero que ahora la limitan, la encierran en una visión estrecha del mundo. Ibn Arabi hablaba de la necesidad de expandir la conciencia, de estar abierto a nuevas perspectivas, de reconocer que la verdad es vasta y multifacética y que ninguna mente humana puede abarcarla completamente. Pero la mente estancada se siente amenazada por las ideas que contradicen sus creencias, porque esas ideas la obligan a cuestionar todo lo que ha construido, toda la identidad que ha edificado sobre esas creencias. Por eso se cierra, se defiende, ataca lo diferente, y en esa rigidez se vuelve cada vez más pequeña, más limitada, más desconectada de la inmensidad de la vida. La verdadera sabiduría no está en tener todas las respuestas, sino en mantener viva la pregunta, en estar dispuesto a soltar lo que crees que sabes para poder aprender algo nuevo. El 12º hábito es la desconexión del cuerpo. El alma estancada vive en su cabeza, atrapada en pensamientos circulares que nunca la llevan a ninguna parte. Ha olvidado que el cuerpo no es solo un vehículo, sino un templo, un instrumento de conocimiento, una fuente de sabiduría ancestral que habla a través de las sensaciones, de las emociones, de los instintos. Ibn Arabi
A diferencia de muchas tradiciones espirituales que desprecian el cuerpo, reconocía que la naturaleza física no contradice la vida espiritual, sino que la posibilita y manifiesta. Pero la mente estancada ha aprendido a ignorar las señales del cuerpo, a reprimir sus necesidades, a desconectarse de su sabiduría. Vive en un estado de disociación crónica, donde la mente y el cuerpo están separados, fragmentados, en conflicto. Y en esa fragmentación pierde acceso a una de las fuentes más importantes de intuición y guía interior. El 13º hábito es la incapacidad de perdonar. El alma estancada carga con el peso de viejos resentimientos, de heridas que se niega a soltar, de rencores que envenenan cada aspecto de su vida. Cree que al aferrarse al dolor está protegiendo su dignidad, cuando en realidad solo está prolongando su sufrimiento. Ibn Arabi enseñaba que el perdón no es un regalo que le das a quien te hirió, es un regalo que te das a ti mismo, una liberación, un acto de amor propio que te permite soltar el pasado y avanzar. Pero perdonar requiere humildad, requiere reconocer que todos somos imperfectos, que todos cometemos errores, que todos estamos haciendo lo mejor que podemos con el nivel de conciencia que tenemos. La mente estancada no puede acceder a esa humildad porque su ego está demasiado herido, demasiado indignado, demasiado aferrado a la narrativa de la víctima, y así permanece atrapada en el pasado, reviviendo una y otra vez las mismas historias de dolor, sin darse cuenta de que ella misma tiene la llave para salir de esa prisión. El 14º hábito es la comparación constante. El alma estancada mide su valor en relación con los demás, siempre sintiéndose superior o inferior, nunca simplemente siendo. Vive en un estado de competencia perpetua, donde cada encuentro es una oportunidad de medirse, de compararse, de juzgarse a sí misma a través del reflejo distorsionado que le devuelven los otros. Ibn Arabi hablaba de la unidad fundamental de toda existencia, de cómo todo está conectado, de cómo la separación es una ilusión del ego. Pero la mente estancada vive atrapada en esa ilusión, sintiéndose separada, aislada, compitiendo por migajas de reconocimiento en un mundo que percibe como escaso. No comprende que no hay nadie con quien competir, porque cada alma tiene su propio camino, su propio propósito, su propia expresión única de lo divino. Cuando te comparas con otros, estás traicionando tu propia singularidad, estás negando el hecho de que nadie puede ser tú, nadie puede cumplir tu misión, nadie puede dar al mundo lo que tú viniste a dar. El 15º hábito es la adicción al drama. El alma estancada necesita la intensidad del drama para sentirse viva, porque ha perdido la capacidad de encontrar significado y emoción en la simplicidad de la vida cotidiana. Crea o atrae situaciones caóticas, conflictivas, porque la adrenalina del drama la distrae de la incomodidad existencial que siente cuando todo está tranquilo. Ibn Arabi enseñaba que la paz interior es el estado natural del alma que ha recordado su verdadera naturaleza. Pero la mente estancada confunde la paz con el aburrimiento. Cree que una vida sin drama es una vida sin pasión, sin intensidad, sin sentido. No comprende que la verdadera intensidad no viene del caos externo, sino de la profundidad interna, de la capacidad de estar plenamente presente en cada momento, de encontrar lo sagrado en lo ordinario, de experimentar el milagro de la existencia sin necesidad de que algo extraordinario suceda. El 16º hábito es la incapacidad de estar solo. El alma estancada teme la soledad, porque en la soledad se encuentra cara a cara consigo misma, y ese encuentro es lo que más teme. Por eso se rodea constantemente de gente, de ruido, de actividad, cualquier cosa que la distraiga de esa confrontación inevitable con su propio vacío. Ibn Arabi hablaba de la importancia del retiro espiritual, del tiempo a solas con uno mismo como el camino más directo hacia el autoconocimiento y la conexión con lo divino. Pero la mente estancada interpreta la soledad como abandono, como prueba de que no es amada, de que no es suficiente. No comprende que la verdadera soledad no es estar sin otros, sino estar sin uno mismo. Es vivir desconectado de tu propia esencia.
rodeado de gente pero sintiéndote profundamente solo. Aprender a estar solo, a disfrutar de tu propia compañía, a no necesitar la validación constante de otros, es uno de los actos más revolucionarios de crecimiento espiritual que puedes hacer. El 17º hábito es la falta de gratitud. El alma estancada vive enfocada en lo que le falta, en lo que no tiene, en lo que podría ser diferente. Su mente es un catálogo interminable de quejas, de insatisfacciones, de anhelos no cumplidos. No puede ver las bendiciones que ya tiene porque sus ojos están entrenados para detectar solo la carencia. Ibn Arabi enseñaba que todo lo que existe es una manifestación de la gracia divina, que cada momento es un regalo, que la gratitud es el puente que nos conecta con la abundancia infinita del universo. Pero la mente estancada vive en un estado de escasez perpetua, siempre sintiendo que no es suficiente, que no tiene suficiente, que no ha hecho suficiente. Y en ese estado de insatisfacción crónica, cierra las puertas a la abundancia real que ya está presente en su vida. La gratitud no es solo un sentimiento agradable, es una práctica transformadora que cambia literalmente la química de tu cerebro, que te abre a nuevas posibilidades, que te permite ver lo que siempre ha estado ahí, pero que no podías percibir porque estabas demasiado ocupado lamentándote por lo que no tienes. El 18º hábito es la resistencia al misterio. El alma estancada necesita tener todas las respuestas, necesita entender, necesita control cognitivo sobre su realidad. No tolera la ambigüedad, la incertidumbre, el no saber. Por eso se aferra a dogmas, a ideologías rígidas, a explicaciones simplistas que le dan la ilusión de comprensión. Ibn Arabi hablaba del conocimiento divino como un océano infinito, donde la mente humana solo puede sumergirse, pero nunca puede abarcar completamente. Reconocer que hay cosas que no podemos entender, que hay misterios que están más allá de nuestra capacidad de comprensión, no es una derrota intelectual, es una invitación a la humildad, a la reverencia, al asombro. Pero la mente estancada prefiere la certeza falsa al asombro genuino, prefiere las respuestas fáciles a las preguntas profundas. Y en esa búsqueda de certeza, se cierra a la magia, al misterio, a la posibilidad de que la realidad sea mucho más vasta y extraña de lo que su pequeña mente puede concebir. El 19º hábito es la falta de creatividad. El alma estancada vive en modo repetición, haciendo las mismas cosas de la misma manera, pensando los mismos pensamientos, sintiendo las mismas emociones. No hay novedad. No hay experimentación, no hay juego. La vida se convierte en una serie de obligaciones mecánicas donde cada día es una copia del anterior. Ibn Arabi hablaba de la creatividad divina que se expresa a través de cada ser humano, de cómo cada uno de nosotros es un canal único, a través del cual lo divino puede manifestarse en formas nuevas y originales. Pero la mente estancada ha cerrado ese canal. Ha olvidado que es un co-creador con lo divino, que tiene el poder de traer belleza, novedad, transformación al mundo. La creatividad no es solo para artistas, es la esencia misma de la vida, es la capacidad de responder a cada momento de manera fresca, de ver posibilidades donde otros ven limitaciones, de transformar lo ordinario en extraordinario. Cuando pierdes tu creatividad, pierdes tu vitalidad, pierdes tu conexión con la fuerza vital que te anima. El 20º hábito es la identificación con el sufrimiento. El alma estancada ha hecho del sufrimiento su identidad, se ha acostumbrado tanto al dolor que ya no sabe quién sería sin él. Sus historias de trauma, de victimización, de lucha, se han convertido en el pegamento que mantiene unida su frágil sensación de self. Por eso, aunque conscientemente dice que quiere cambiar, inconscientemente sabotea cada intento de transformación, porque transformarse implicaría renunciar a esa identidad que conoce tan bien, por más dolorosa que sea. Ibn Arabi hablaba de la necesidad de morir al ego, de soltar las identidades falsas, de despojarse de todo lo que no es esencial para revelar el ser puro que habita debajo. Pero esa muerte es aterradora para la mente estancada, porque no confía en que haya algo real debajo de todas esas capas de sufrimiento e identificación.
Ha invertido tanto en su historia de dolor que soltarla se siente como soltarse a sí misma. No comprende que al soltar la identificación con el sufrimiento, no está negando el dolor real que ha experimentado. Está liberándose de la necesidad de que ese dolor defina quién es. El 21º hábito es la incapacidad de celebrar. El alma estancada no sabe cómo celebrar la vida, cómo alegrarse genuinamente, cómo permitirse momentos de pura alegría sin contaminarlos con preocupaciones, con culpas, con el miedo de que la felicidad sea efímera. Siempre hay una nube oscura en su horizonte, siempre hay un sí, pero siempre hay una razón para no permitirse sentir plenamente la alegría del momento presente. Ibn Arabi hablaba de la alegría como una de las expresiones más puras de lo divino, como una forma de adoración, como una manera de honrar el regalo de la existencia. Pero la mente estancada sospecha de la alegría, cree que si se permite ser feliz, algo malo va a pasar, que la vida la va a castigar por atreverse a disfrutar. Esta incapacidad de celebrar es en realidad una forma de autosabotaje, una manera de mantener la vida pequeña y controlada. Cuando no te permites celebrar, estás diciéndole al universo que no eres digno de la alegría, que no confías en la bondad de la vida, que prefieres la familiaridad del sufrimiento a la vulnerabilidad de la felicidad. El 22º hábito es la desconexión de la naturaleza. El alma estancada vive encerrada en estructuras artificiales, rodeada de pantallas, de concreto, de ruido mecánico. Ha perdido el contacto con los ciclos naturales, con el ritmo de las estaciones, con la sabiduría de la tierra. Ibn Arabi veía en la naturaleza un libro sagrado donde cada elemento, cada criatura, cada fenómeno es una letra en el alfabeto divino que nos habla si sabemos cómo leer. Pero la mente estancada ha olvidado ese lenguaje. Ha perdido la capacidad de escuchar el susurro del viento, de sentir la enseñanza que trae la montaña, de aprender de la paciencia del árbol. Esta desconexión de la naturaleza no es trivial. Es una de las raíces más profundas del estancamiento espiritual porque la naturaleza nos recuerda constantemente las verdades fundamentales de la existencia, que todo cambia, que todo es cíclico, que la muerte y el renacimiento son parte natural de la vida, que hay un orden mayor operando más allá de nuestro control. Cuando te desconectas de la naturaleza, te desconectas de esas verdades y empiezas a vivir en una realidad artificial donde crees que puedes controlar todo, donde olvidas tu lugar en el tejido más grande de la vida. El 23º hábito es la falta de coherencia entre lo que se dice y lo que se hace. El alma estancada vive en una contradicción perpetua, hablando de valores que no practica, proclamando creencias que no vive, prometiéndose cambios que nunca implementa. Esta falta de coherencia genera una disonancia interna que erosiona lentamente la integridad del alma, que crea una desconfianza profunda hacia uno mismo. Ibn Arabi hablaba de la importancia de la sinceridad, de la honestidad radical consigo mismo como el primer paso en el camino espiritual. Pero la mente estancada se ha acostumbrado a mentirse a sí misma, a crear narrativas que justifican su inacción, a convencerse de que sus intenciones son suficientes aunque nunca se traduzcan en acciones. Esta incoherencia no solo te estanca, te fragmenta, te convierte en múltiples versiones contradictorias de ti mismo, que están constantemente en guerra interna. La verdadera integridad no es ser perfecto, es ser honesto, es reconocer tus contradicciones sin justificarlas, es cerrar la brecha entre quién dices ser y quién realmente eres a través de acciones conscientes y consistentes. El 24º hábito es la adicción a la distracción. El alma estancada no puede concentrarse, no puede sostener la atención en nada por más de unos minutos. Salta de una cosa a otra, siempre buscando el siguiente estímulo, la siguiente novedad, el siguiente escape. Ibn Arabi hablaba de la concentración como una forma de oración, de cómo la capacidad de enfocar completamente tu atención en algo es en sí misma un acto sagrado que te conecta con la esencia de lo que estás contemplando. Pero la mente estancada ha sido entrenada por un mundo de estímulos constantes, de gratificación instantánea,
de superficialidad adictiva. Ha perdido la capacidad de profundizar, de ir más allá de la superficie, de sostener el esfuerzo necesario para penetrar en las capas más profundas de cualquier conocimiento, de cualquier práctica, de cualquier relación. Esta adicción a la distracción no es inofensiva, está literalmente reconfigurando tu cerebro, está erosionando tu capacidad de pensamiento profundo, de reflexión sostenida, de conexión real. Y sin esas capacidades, el crecimiento verdadero es imposible, porque el crecimiento requiere profundidad, requiere tiempo, requiere la disposición de quedarse con algo el tiempo suficiente para que te transforme. El 25º hábito es la negación de la mortalidad. El alma estancada vive como si fuera a vivir para siempre, como si tuviera todo el tiempo del mundo, como si la muerte fuera algo que solo les pasa a los demás. Por eso posterga, por eso procrastina, por eso deja para mañana lo que sabe que debería hacer hoy. Ibn Arabi hablaba de la muerte no como el final, sino como la transición más importante, y de cómo la conciencia de la mortalidad es el maestro más poderoso que tenemos. Cuando realmente comprendes que tu tiempo aquí es limitado, que cada momento que desperdicias no va a volver, algo cambia radicalmente en tu manera de vivir. Las cosas triviales dejan de tener importancia, las preocupaciones superficiales se desvanecen, y lo esencial emerge con claridad cristalina. Pero la mente estancada reprime esa conciencia porque es incómoda, porque confronta la ilusión de control, porque nos obliga a preguntarnos si realmente estamos viviendo de acuerdo con lo que más nos importa. Vivir con conciencia de la muerte no es morboso, es liberador. Es lo que te permite soltar lo que no importa y abrazar completamente lo que sí importa mientras todavía tienes tiempo. Estos hábitos no son eventos aislados, son hebras en una red invisible que mantiene al alma atrapada en un estado de estancamiento crónico. Se refuerzan mutuamente, creando un sistema cerrado donde cada hábito alimenta a los otros, donde cada día la prisión se vuelve un poco más sólida, un poco más familiar, un poco más difícil de ver desde adentro. Pero Ibn Arabi también enseñaba que el despertar puede suceder en cualquier momento, que no importa cuánto tiempo hayas pasado dormido, siempre puedes despertar. El primer paso es el reconocimiento, es tener el coraje de mirarte honestamente y ver los patrones que te mantienen estancado, sin justificaciones, sin autoengaños, sin víctima narrativa. Ese reconocimiento es doloroso porque implica asumir responsabilidad, implica admitir que has estado participando activamente en tu propio estancamiento. Pero también es liberador, porque si has sido parte del problema, también puedes ser parte de la solución. El camino de salida del estancamiento no es una gran transformación dramática que sucede de la noche a la mañana. Es una serie de pequeñas decisiones conscientes que vas tomando cada día, cada hora, cada momento. Es decidir estar presente en lugar de perderte en la distracción. Es elegir la honestidad sobre la comodidad del autoengaño. Es practicar la gratitud en lugar de alimentar la queja. Es abrirte al cambio en lugar de resistirlo. Es mirar tus sombras en lugar de negarlas. Es soltar el control en lugar de aferrarte a él. Ibn Arabi llamaba a esto el pulimento del corazón, el trabajo constante de limpiar el espejo interior para que pueda reflejar la luz divina con claridad. No es un trabajo fácil, no es un trabajo rápido, pero es el único trabajo que realmente importa, porque es el trabajo de recuperar tu alma, de recordar quién eres realmente, de despertar del sueño en el que has estado viviendo. Y aquí está la verdad más profunda que Ibn Arabi te susurraría si estuviera aquí. No estás estancado porque algo esté mal contigo, estás estancado porque has olvidado tu verdadera naturaleza. Tu esencia no es el estancamiento, tu esencia es puro movimiento, pura transformación, pura vida. Eres como el río que ha sido represado, pero el agua sigue ahí, la corriente sigue ahí, esperando el momento en que las barreras se rompan para volver a fluir. Cada uno de esos hábitos que hemos explorado es una piedra en esa represa, y cada vez que reconoces uno, cada vez que decides cambiarlo,
estás removiendo una piedra. No necesitas removerlas todas a la vez, solo necesitas empezar. Solo necesitas tomar esa primera decisión consciente de no seguir siendo cómplice de tu propio estancamiento. El alma que permanece estancada eventualmente se marchita, pierde su vitalidad, su capacidad de asombro, su conexión con la fuente. Pero el alma que se atreve a mirar honestamente sus hábitos de estancamiento y decide transformarlos, esa alma comienza un viaje de redescubrimiento que nunca termina, porque cada capa que remueves revela otra capa más profunda, cada muerte del ego revela un renacimiento del espíritu, cada soltar te permite abrirte a algo más vasto. Ibn Arabi pasó su vida explorando esos territorios internos, mapeando las geografías del alma, dejándonos señales en el camino para que nosotros también podamos encontrar nuestro camino de regreso a casa, no a una casa física, sino a la casa del corazón despierto, donde finalmente reconoces que nunca estuviste separado de lo divino, que todo este tiempo ha sido la manifestación única y singular de esa inteligencia infinita que crea y sostiene todo lo que existe. La pregunta no es si puedes salir del estancamiento, la pregunta es cuándo vas a decidir hacerlo, porque el tiempo sigue pasando, los días se convierten en semanas, las semanas en meses, los meses en años, y antes de que te des cuenta, has pasado toda una vida estancado, mirando desde la orilla mientras otros nadan en el océano de posibilidades. No esperes el momento perfecto, no esperes sentirte listo, no esperes que las circunstancias cambien. Empieza ahora, empieza aquí, empieza con lo que tienes. Elige un hábito, solo uno, y decide transformarlo. Observa qué sucede cuando lo haces. Observa cómo esa pequeña decisión comienza a crear ondas que se expanden hacia otras áreas de tu vida. Observa cómo el alma que había estado dormida durante tanto tiempo comienza a desperezarse, a recordar, a volver a sentir esa sed de vida, de crecimiento, de trascendencia que es su naturaleza esencial. El estancamiento es una invitación disfrazada, una llamada del alma que está desesperada por crecer, pero que no sabe cómo expresarlo, excepto a través del dolor de la inmovilidad. Cuando sientes ese vacío, esa sensación de que algo no está bien, aunque no puedas identificar qué exactamente, eso es tu alma gritándote que es hora de moverse, de cambiar, de despertar. No ignores esa voz. No la ahogues con más distracciones, con más ruido, con más huida. Escúchala, honrala, respóndele con acción, porque del otro lado del estancamiento te espera una versión de ti mismo que ni siquiera puedes imaginar desde donde estás ahora. Una versión que ha recuperado su poder, su claridad, su conexión con lo sagrado. Esa versión siempre ha estado ahí, esperándote, esperando que te atrevas a cruzar el puente del cambio para reunirte con ella. Y ese puente se construye con decisiones conscientes, una después de otra, hasta que un día te das cuenta de que ya no estás donde estabas, de que algo fundamental ha cambiado, de que el alma ha vuelto a fluir.